Hola, hola. Aquí de nuevo la chef Rebeca Polanco. Hoy vamos a hacer algo muy simple y que gusta mucho en la República Dominicana. Esto es un plátano verde que, como ustedes pueden ver, ya lo pelé. Hay alrededor de, a ver, 8 pedazos. Yo lo piqué así como vertical, ¿no? En las rodajas. Esto es una tostonera. Usted lo puede aplastar cuando lo vayamos a hacer, hasta con un pote de cristal que esté limpio en el fondo. No hay una regla como se puede hacer, pero así con esto es mucho más cómodo. Esto es agua con sal. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a sofreír el plátano. No se va a sofreír completamente, sino que se va a sofreír y cuando está un poquito dorado, se va a sacar de la manteca, se va a poner en un plato, se van a machacar, como les voy a enseñar aquí, aplastarse. Lo vamos a pasar por el agua de sal. A alguna persona le gusta el ajo y le agregan ajo fresco o ajo molido al agua de sal. Y entonces lo vamos a terminar de sofreír y verán el resultado, lo rico que son. Esto se puede comer a cualquier hora del día, con salami frito, con un huevo frito. Y también se acompaña en Santo Domingo cuando hacemos el arroz y la habichuela, el pollo guisado. Siempre es un acompañante de la comida dominicana. Aquí estamos colocando los plátanos en el aceite que ya estaba precalentado. Trate de no tirarlo de muy alto porque le puede salpicar y quemarse. Aquí en este plato, con una servilleta o con un papel, como usted guste, usted lo coloca yo hago eso para escurrir la grasa. Lo voy moviendo para que se vayan cocinando por todas partes iguales. Y le voy a enseñar cómo es que lo vamos a sacar para machacarlo y que no estén muy cocinados, porque lo vamos a meter de nuevo en la candela. Y por supuesto no queremos un plátano o un tostón muy duro, ¿no? Muy cocinado de más. Está adquiriendo ya más o menos un colorcito dorado. Cuando esto sucede, lo podemos sacar del aceite y lo vamos a llevar a la mesa y lo vamos a aplastar con la tostonera. Lo vamos a pasar por el agua, lo traemos de nuevo al aceite y lo terminamos de sofreír. Así como ustedes lo ven, así ya está para sofreírse de nuevo. Yo le voy a bajar la candela o la temperatura a la estufa para que el aceite no se nos queme en lo que aplastamos los plátanos. Como ustedes pueden ver, estos plátanos no están cocinados del todo. Lo vamos a ir aplastando, le ponemos presión para que ellos se abran un poco y así pueda cocinarse totalmente por dentro. En Santo Domingo a esto se le dice frito. En algunos países le dicen tostones, en otros países le dicen patacón pisado. Santo Domingo esto es plátano frito o fritos de plátano verde. Así es la palabra correcta que se usa allá. Fritos de plátano verde. Como pueden ver, por dentro se puede ver que no están cocinados completamente. Entonces lo vamos a seguir oprimiendo para que ellos abran y así se cocinen adentro. Cuando lo vaya a pasar por el agua con sal, no lo deje mucho tiempo sumergido en el agua con sal, porque eso puede provocar que ellos se desbaraten.
Entonces usted lo pone y lo saca, mire, así de fácil. Lo pone ahí, lo entra unos segundos, lo saca. Como es una planta, claro que se le van a quitar pedacitos, pero solamente lo sumerge y lo saca, no lo deje mucho rato, porque si se mantiene mucho rato en el agua, se van a desboronar. Y entonces ahora lo vamos a llevar al aceite. Así quedan cuando está la primera cocinada. Son 2 cocinadas que le vamos a hacer. Aquí estamos de regreso. Ya aplatamos los plátanos. Y entonces ahora lo vamos a poner de nuevo en la manteca, que por cierto no dejamos que se enfriara. Cuando usted lo sumerja en el aceite, con cuidado siempre. Es bueno prevenir accidentes en la cocina, especialmente quemadas con grasa o manteca caliente. Ustedes pueden ver que la burbuja lo provoca el agua que se le puso a los tostones o plátano frito. Cuando yo lo pongo la segunda vez, le pongo la manteca un poquito más caliente. Y lo voy dando vueltas hasta que queden doraditos. El plátano estaba bien nuevecito, por lo tanto yo creo que por eso se desboronó un poquito, pero son deliciosos de todas maneras. A mí me gusta mucho que la comida que yo sofríe me quede dorada. La comida quemada no es muy agradable. Si ustedes pueden ver que tiene un color muy bonito y están cocinados, por supuesto. Así que lo vamos a terminar y le voy a mostrar la foto cuando termine. Si te gusta este video y esta receta, por favor, inscríbete a mi canal y dale me gusta. Gracias.